Noticia de último momento, señoras y señores, giran orden de aprehensión contra funcionario de los Altos Hornos de México y Emilio Lozoya. Así es, vamos a entrar un poquito en este contexto en estos siguientes minutos. Así que bienvenidos, bienvenidas al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política pa' la banda. Venga, vamos para allá. En Política pa' la banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, caballeros, el día de ayer se daba la información que congelaban las cuentas de los Altos Hornos de México, al igual que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esta noticia pues hizo cierto ruido porque decían como que los Altos Hornos de México, así es, a ambos se les señalaba de que esta lana provenía de justamente del lavado de dinero ilícito, y estaban señalados en ese contexto, que obviamente también se decía se les va a presentar sus respectivas oportunidad para que hagan llegar sus pruebas. Y pues los Altos Hornos de México, y acerera número 1 de México, citaba este comunicado diciendo pues que era arbitraria y violatorio el hecho de que les hayan congelado las cuentas. Sí, la principal acerera mexicana, Altos Hornos de México, amanecía sin acceso a sus cuentas y con la novedad de que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las congeló. De acuerdo con el vocero de la empresa, Francisco Orduña, la razón de la medida que se les aplicó es una incógnita, por lo que consideró indebida la inmovilización de sus recursos. Las cuentas están congeladas, nadie avisó, no hay comunicación, ninguna pregunta, no hay investigación de nuestro conocimiento, no hay nada. Es increíble que no avisen y no sabemos a qué se debe, dijo en entrevista telefónica refiriéndonos al vocero Francisco Orduña de esta empresa acerera. Emite su comunicado en eventos relevantes de la Bolsa Mexicana de Valores, considerando que el congelamiento de sus cuentas es un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho que obstaculiza la continuidad operativa de la acerera. La empresa, con unos 20,000 trabajadores, dejó cubrir compromisos con proveedores, clientes, y esto ocurre justo 2 días antes de pagar la quincena, expuso Francisco Orduña. Él decía también en el comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores y subsidiarias, afirmando que la acción emprendida por la UIF pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila, porque bien sabemos que la sede pues está ubicada en Monclova y de otras zonas donde mantiene operaciones. A pregunta expresa, Orduña rechazó que hayan tenido algún tipo de relación con la constructora Norberto Odebrecht, luego de que la prensa especializada en negocios lo relacionó con el gigante brasileño que protagoniza el mayor escándalo de corrupción continental. Sobre la venta de Agromex, expuso que la documentación está en regla y han mostrado su disposición para cooperar con las autoridades. El de Agromex es uno de los casos que, en relación con las empresas de fertilizantes privatizadas y recompradas por el gobierno, han sido señaladas de irregulares por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó en un primer momento que se hubiera implementado alguna medida contra AMSA, estos Altos Hornos de México. Momentos más tarde informan que en las próximas horas emitirían la posición de la UIF al respecto, y en tanto la empresa expuso pues el comunicado. Está activados los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos, y una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción que parece atribuir a AMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarará ante la UIF y la Secretaría de Hacienda u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales. Es la principal acerera de la capital de México, fundada en el sexenio de Lázaro Cárdenas y privatizada en el de Carlos Salinas de Gortari. Sus principales accionistas son Javier Autrimaza y Alonso Ancira Elizondo, quien funge como presidente y director general. En el 2016 la acerera salió de una prolongada crisis que la mantuvo en suspensión de pagos, y apenas el jueves 16 anuncia que liquidaría sus compromisos financieros pendientes para dar por cerrado el periodo y regresar a los mercados financieros. El anuncio del fin de la suspensión de pagos en días pasados coincidió con la noticia que dio el gobierno de Estados Unidos de que el viernes 17 levantaría el arancel al acero mexicano, una medida cuyo principal beneficiario serían los Altos Hornos de México. Pero, ¿qué está pasando en este preciso momento? Pues el titular que ha llamado mi atención es justamente esto.
Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. La agencia de noticias citó a fuentes de la Fiscalía General de la República, quienes confirmaron la orden en contra del exdirectivo de Pemex. Un juez federal gira una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República consultada por Notimex. También se giró una orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, quien fue detenido este martes en España, agregó la agencia. La noticia se da después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas que les estaba mencionando de su hermana también, Susana Gilda, así como del dueño de los Altos Hornos de México. Se congelan las cuentas de Emilio Lozoya y como está relacionada a AMSA, también se congelaron las cuentas bancarias, confirmaba el financiero Santiago Nieto, titular de la UIF. Sobre el monto de los recursos congelados, tanto a Lozoya como a AMSA, Nieto dijo que no tienen el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos. Tienen 48 horas para informarlo. Fue inhabilitado primero como servidor público por un periodo de 10 años. Se le informó el 22 de mayo de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública. El exdirector de Pemex fue señalado de hacer mal uso de recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fetirnal. Esta planta, que contenía maquinaria chatarra o inservible, estaba en poder de AMSA, confirmaron fuentes al financiero. Vaya que se está citando esto de manera bastante interesante. No hay mucha información hasta el momento. Lo que se dice también, de acuerdo a este otro portal, el caso Agronitrogenados y Fertinal, de acuerdo con esta investigación de Eje Central publicada desde el 2018, Pemex decide a través de créditos Conafin y Bancomex rehabilitar la planta de fertilizantes de las empresas Agronitrogenados y Fertinal, adquiriéndolas por más de 11 mil millones de pesos. Es como una reseña de lo que viene mencionándose, ¿no? El intento de Emilio Lozoya al frente de Pemex por reactivar el negocio de fertilizantes en el país con base en la compra de empresas abocadas en la producción de amoníaco, insumo básico de la producción de fertilizantes, resultó evidenciado en 2 informes de la Auditoría Superior de la Federación, que estableció que era un negocio fallido, que no era rentable debido a la compra de compañías en quiebra con gastos irrecuperables y que finalmente no produjeron lo previsto. ¿Qué tal? Pues esto es lo que está saliendo de último momento, la orden de aprehensión contra Lozoya. Como les decíamos, apenas ayer se estaba dando esta noticia que pues estaba movilizando al país, que lo decía en el blog anterior, bueno, de un funcionario público no nos sorprende, no es como que, wow, sabemos que pues con este cambio de régimen se están manejando los contextos y se están dando a conocer todos estos saqueos y estas corruptelas que existían, y bueno, pues ahí va saliendo, sino que aquí lo que llamaba la atención pues era un poquito de los Altos Hornos de México, que pues ya hoy se ha dictado hasta este momento la orden de aprehensión, y es que también se hablaba de que podrían ser juzgados también en Estados Unidos. Vamos definitivamente a seguir esperando en las próximas horas a ver qué ocurre, cómo se va manifestando esta información a lo largo y ancho de las horas, qué dice al respecto Emilio Lozoya y qué dice también, por supuesto, el funcionario propietario de los Altos Hornos de México, que tendrán que declarar, y cómo se sigue destapando toda esta investigación para ir ahora sí que atando cabos y poder ir cinchando ahí las cosas que están ocurriendo. Pues nada más, comentarles esto de última hora, de último momento. Si tienes ya más información, compártela aquí en la cajita de comentarios para ampliar, por supuesto, toda esta noticia. Tú que estás muy atento por ahí también en las redes sociales, bueno, te agradecería que nos sigas documentando, ¿vale? No dejes de suscribirte al canal, agradecerles que sigan bien atentos de esta información. De verdad, muchísimas gracias a todos los paisanos en la Unión Americana, a las personas en otros países, en otros estados que también nos dan la oportunidad de siempre estar pues llevándoles toda esta información. Les agradecemos de todo corazón. Ponle tu respectivo like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso es muy importante para que pueda avisarte una vez que hayamos llevado información o cualquier tipo de contenido para ti. Eso va a ser muy importante para cada uno de nosotros, ¿sale? Los voy a leer con mucho gusto y con el gusto de siempre. Gracias por ser parte del teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política pa' la Banda. Venga, vamos para allá.
En Política para la Banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda!